Bueno, estamos con Miguel Peirano. Hoy es una época en que hay una parte del periodismo que dice que es absolutamente objetivo. Yo no creo que nadie sea objetivo. Oscar Wilde decía solamente podemos ser objetivos en las cosas superficiales. En las cosas importantes prima la subjetividad. Yo creo que no es cierto. Creo que todos los periodistas tenemos nuestras preferencias y que eso no nos impide hacer periodismo, que podemos hacerlo igual. Ya que todos tenemos nuestras preferencias, es mejor manifestarlo. Creo que cuando escuchan mis editoriales se dan cuenta cuáles son mis preferencias. En el caso de la economía, acá Miguel Peirano, para mí es uno de los mejores economistas del país, si no es el mejor, y además es mi amigo. Entonces tengo que avisar cuando voy a hacer una entrevista, porque van a decir, uy, está muy a favor, igual. Gracias, Roberto, pero siempre en el debate, en el análisis de ideas, en las diferencias, y más allá del diálogo que podamos tener, siempre enriqueciéndolo desde las distintas visiones o profundizando las diferencias. Ya estuvimos discutiendo estos días cuando estuvimos con el proyecto. Ahora vamos a hablar del proyecto que presentaron. Miguel, una de las cosas que estuve viendo, datos que salieron hoy del crecimiento de la economía en el mundo: Estados Unidos 2,5, Unión Europea cayendo, China que crecía al 12 está creciendo al 7, India crecía al 11, crece al 4, Rusia, Brasil, todo el BRICS, 2 puntos. ¿Puede en ese contexto Argentina crecer más de lo que está creciendo? Sí, puede, Roberto, y al mismo tiempo hay que advertir que este escenario que abre incertidumbres hacia el futuro no fue lo que caracterizó los últimos años, lo cual realmente Argentina en los últimos años, particularmente los dos, para poner un plazo específico, debió haber crecido a tasas muy superiores, y no solamente hablar de crecimiento, porque si no caemos en una lógica que también tiene limitaciones. Hay que advertir las consecuencias de ese crecimiento, en términos de empleo, de poder adquisitivo, de situación de las economías regionales, de inversión y de la dinámica que se proyecta a futuro. Frente a esos datos que vos me señalás, obliga a advertir cómo necesariamente tenemos que reforzar la consistencia de las políticas, cómo tenemos que entender que todavía un mundo que nos abre oportunidades por precios internacionales elevados de parte de nuestras producciones, porque existe liquidez, porque todavía hay países vecinos que tienen demanda, cómo nos obliga crecientemente a ser más ordenados, más precisos en las definiciones de política económica. Dijiste, leí alguna declaración por ahí en una nota, en que se podría volver a vender dólares para aprovisionamiento, lo que comúnmente se llama el cepo. Yo, en el momento en que se prohibió, estuve en desacuerdo, porque me parecía que no era necesario, que la situación no lo ameritaba. Ahora hay algunos indicadores que empeoraron, digo, el déficit de hidrocarburos que hace que tengamos que importar más y entonces necesitamos más dólares, la caída del precio de la soja, y además hay una brecha, digo, ¿no? Hoy tenés un dólar negro que se alejó. ¿No es peligroso? ¿Cómo se abre? Tenés referencia rápida, Roberto. Primero, muchos de los problemas se originaron como consecuencia del cepo. En segundo lugar, Argentina tuvo en el 2009 una crisis muy grave, originada en el mundo, que realmente afectó los precios internacionales, las condiciones de financiamiento, la dinámica del propio capitalismo. ¿Y qué actitud tuvo el gobierno en ese momento? No sobredimensionar los problemas, tener una política cambiaria administrada, tener credibilidad en las definiciones de políticas sectoriales y de tipo de cambio. El resultado fue que minimizó los costos y generó las condiciones para salir. Comparar la situación del último año y medio con aquella realidad económica y va a parecer totalmente favorable esta última realidad. En segundo lugar, ¿por qué se llegó al cepo? Se sobredimensionó una crisis que no terminó existiendo. Los precios internacionales de estos productos tuvieron valores históricamente altos. Segundo lugar, se empezaron a adoptar decisiones equivocadas y se fueron modificando, perdiendo credibilidad cada una de ellas, porque luego se corregían, luego se reinterpretaban. Se estimuló la demanda, se generó una incertidumbre tan grande que se terminó retroalimentando la demanda. El Estado tuvo por largos meses la decisión de no intervenir y dejar que el mercado paralelo y legal fuera solamente una fuerza de privados. Es decir, generó todas las condiciones para estimular la demanda, para perder credibilidad por parte de las autoridades y para dar la sensación de que el Estado se desentendía. Si hoy tuviéramos una política económica integral, sistémica, un conjunto de reglas ordenadas, con la posición de reservas que tiene Argentina, con el precio de la soja todavía en términos de cualquier serie internacional, Roberto, alto y muy elevado. Argentina piensa que en el 2005, creciendo muy fuerte y con bajos niveles de inflación, tenía un ingreso de su complejo agrícola y derivadas de 20.000 millones de dólares anuales. Este año podemos estar superando los 40.000 millones de dólares. Entonces, la posición de reservas, la liquidez en el mundo, el potencial saldo comercial que tendríamos, si nosotros tuviéramos una política ordenada, consistente, coherente, con reglas claras,
deberíamos tener un tipo de cambio único y tener un dólar paralelo legal más bajo, sin duda. Ajá. Cuando hablas de liquidez en el mundo, ¿pensás que Argentina debería salir de los mercados? Yo creo que en esta transición y para proyectos de infraestructura tendría que aprovechar, evidentemente teniendo condiciones macroeconómicas más ordenadas para tener tasas de interés más bajas, pero creo que el desendeudamiento es absolutamente posible, pero en términos relativos. Desendeudamiento en términos de Producto Bruto. Claro. Pero si existen obras de infraestructura que mejoran la competitividad de la economía, que mejoran la situación de los sectores industriales, agropecuarios o la propia calidad de vida de la gente en materia de transporte, en materia de rutas, en materia ferroviaria, uno no puede dejar de aprovechar esa realidad y siempre lo que hay que medir es cuánto es el endeudamiento en relación al tamaño de la economía, a las exportaciones. Ustedes presentaron un proyecto en el Congreso, o dos proyectos, ¿no? Uno para la suba del mínimo no imponible y la forma de financiarlo sería empezar a gravar operaciones financieras. Lo que nosotros estuvimos charlando por teléfono fue que yo te dije que me parecía poco 250.000 pesos, porque me parecía que más que una operación especulativa era el ahorro de la gente para cambiar la casa o qué sé yo, ¿no? Yo te decía, Roberto, que este proyecto forma parte de un conjunto de decisiones que Massa plantea y su lista a futuro, en un momento que es muy importante para la economía realizar cambios y realizarlos con seriedad, con consistencia, justamente para no acentuar los problemas, sino generar mejoras inmediatas. Este es un proyecto. El proyecto hay que verlo integralmente. Lo primero que se plantea es eliminar el impuesto a las ganancias de la gente que tiene sueldos de hasta 15.000 pesos por mes en el caso de ser casados o 10.700 pesos si son solteros. Te das cuenta que son niveles salariales para cubrir las necesidades básicas y de ninguna manera pueden estar gravados. Segundo lugar, que ese monto se actualice anualmente por parámetros vinculados a la inflación. Cuando la gente le sube el sueldo, nominalmente no es que está ganando más en términos reales, sino que está acomodando una realidad inflacionaria. Segundo capítulo central que se vincula con el financiamiento que vos señalabas, una medida que es extraordinariamente potente para la pequeña y mediana empresa, es desgravar del impuesto a las ganancias la reinversión de sus utilidades en compra de maquinaria. Un proyecto que había tenido origen en una idea del exministro Roberto Labaña, que nosotros retomamos y creemos que cambiaría la situación del sector productivo en términos de equipamiento y de un incentivo muy poderoso. Y para no extenderme en exceso y terminar con tu reflexión, aumentar las escalas de los monotributos para simplificar y evadir que la gente trabaje en negro. Como todos estos objetivos que son determinantes para mejorar el consumo y la inversión requieren un financiamiento y para no plantear simplemente desde el punto de vista de trasladarle al gobierno la necesidad de justificarlo, nosotros creemos que existe margen de aplicar un impuesto a la renta financiera que grave las operaciones de bolsa de corto plazo, es decir, menor a un año, y aquellas colocaciones financieras superiores a 250.000 pesos. Yo te decía que para ningún depositante o para ningún inversor en bolsa, el problema es pagar un 15% de impuesto a las ganancias en el primer año. El problema del depositante es que la inflación respecto a su rendimiento le genera un perjuicio. Por eso el tema central es analizar cómo reducimos la inflación para que quien ahorra en pesos, para quien tiene un depósito, pueda tener realmente preservado su capital. Pero tenemos que empezar por el problema de fondo. El problema de fondo es que la inflación es muy alta, que existe margen para reducirlo y por eso es un tema también de agenda central del trabajo de Massa y de su lista de diputados a futuro. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vos, gracias al oyente y siempre sabés que es un gusto estar en tu programa. Se terminó el programa, nos vemos la semana que viene en el último programa antes de las elecciones primarias, el domingo a las 22 horas acá, en C5N. Chao.